temas de precisamente de corrupción. Yo no conozco a Luis Valero, pero sí tengo una cantidad de clientes que él ha robado, literal, en ese orden. Si tiene dinero, dinero, si tiene mercancía, mercancía, y si no, personas. El tema en este negocio del narcotráfico, de la guerra contra las drogas, es sucio, de punta a punta. Hace unas semanas les contamos que el ex narcotraficante Carlos Ramón Zapata estaba a punto de ser capturado y él nos dijo aquí que estaba dispuesto a entregarse a la fiscalía. Evidentemente fue detenido un día después de esa conversación con el reporte. Estuvo recluido de manera intramural unos días y le concedieron la detención domiciliaria abriendo una ventana de negociación con la fiscalía. Mientras tanto, el país ha conocido informaciones sobre la operación de una red de corrupción que implica a miembros de la Fiscalía General, a policías de la DIJÍN, incluyendo un alto oficial, y al propio Carlos Ramón Zapata. De acuerdo con las versiones que han sido publicadas tanto en noticias como en columnas de opinión, la operación funcionaba así. Los oficiales de la policía ubicaban narcotraficantes con procesos pendientes en la fiscalía y luego les pedían grandes sumas para borrar sus casos y arreglarles la situación. El columnista de Cambio, Joir Ackerman, reveló que la abogada Ruth García, hermana del señalado narcotraficante Javier García, conocido con el alias de Maracuyá, declaró ante la fiscalía que Carlos Ramón Zapata le pidió $500,000 a su cliente, el presunto narco Antonio José Flores. Mírenla, por favor. Él estaba pidiendo $500,000 para desaparecer toda la información. En el minuto 44.5, ahí está donde le hace la exigencia de ese valor. Él le está pidiendo esa plata para eliminar y no entregar, que los policías del SIUD no entregaran esas grabaciones a los agentes de la DEA. Eso es lo que él le dice, y le pone sí unas grabaciones allí donde efectivamente está el señor Flores hablando con los que están detenidos pues en la picota. Es decir, ni más ni menos, la abogada Ruth García está diciendo que Carlos Ramón Zapata extorsionaba a su cliente. Por eso, a esta hora tenemos comunicación con el narcotraficante Carlos Ramón Zapata para que nos diga cuál es su respuesta a esta sindicación que me imagino hace parte del proceso que usted ahora afronta. Sí, Daniel. Yo considero que eso, como todo lo que está referente, involucrado en el tema de la guerra contra las drogas y el narcotráfico, es sumamente confuso y borroso. Yo por muchísimos años, 18 años más o menos, llevo arrimando personas a las agencias federales en Colombia, en Estados Unidos, en todos lados, para que arreglen sus problemas, porque básicamente cuando las investigaciones comienzan, aparecen unos documentos y para todas las agencias es mucho más barato, mucho más práctico, mucho más ágil que la persona se presente, organice, se allane, digámoslo de alguna manera, a esos cargos y solucione el tema. Cuando tú lo haces con las agencias americanas, y no siempre las agencias americanas tenían razón, porque hubo muchas veces, no pocas, que me hicieron ir a contactar personas porque tenían procesos pendientes. Yo llegaba con la documentación y mira, la gente es tal, esto es esto, hay esto, y la solución es arrimarse y hablar con ellos rápido. Usualmente entregarse a la justicia americana en un país tercero, si era que estaban aquí en Colombia, para evitar un tema de extradición, o simplemente arrimarse y tener una reunión con un abogado con ellos. Muchos de ellos finalmente terminaron en nada. Te voy a dar ejemplos concretos. El agente John Costanzo me pidió una vez que le acercara, recién llegado yo a Colombia, a Santiago Gallón, que Santiago Gallón tenía un caso con ellos. Yo estaba recién llegado, yo conocía a Santiago Gallón. Santiago, mira, la agente John Costanzo tiene esta investigación contigo de Miami, este es el tema, preséntate y habla con él porque tú sabes cómo es el tema. Él ya había estado en esa misma negociación en el 2000 conmigo, con otro grupo de la DEA. Entonces él ya sabía cómo era, me dijo, sí, yo sé cómo es, yo me presento. Conseguimos el abogado, yo le presenté al abogado David Macy y yo en esos días me fui para Argentina. Cuando volví de Argentina, hablo con Macy y me dice que el tipo no lo volvió a llamar, que él por detrás se fue, consiguió otro abogado, porque él pensaba que eso no era cierto. El abogado José Puig habló con ellos, puso una queja formal y resultó que este señor no tenía ningún proceso o no tenía nada vigente con ellos.
¿Cómo crees que yo quedé en esa situación? Porque este señor no fue a decir que yo tenía, pues que era que él se había equivocado. Cuando aquí en la embajada le dijeron que yo había contactado a este señor y a mí me preguntan, yo dije, sí, a mí me mandó John Costanzo. John Costanzo lo niega. No, yo no lo mandé. ¿Tú crees que yo, siendo el Santiago amigo mío, voy a ir a hacer eso? No. Otro caso similar con el mismo John Costanzo fue Juancho Grande, él se llama Juancho Méndez, uno de los contadores de Luis Caicedo y los Álvarez Mellendorf y todo ese grupo de Operación Cuenca del Pacífico. Lo mismo, cita, lo trae, lo dile a la novia que venga, que nos diga que ellos tienen unas cosas ilegales. Voy, hablo con la novia, no recuerdo el nombre en este momento, pero era amiga mía. La cité, le dije, mira, esto es así, así, así. Van y llaman a otro abogado, el abogado llama a ese señor y van a la DEA, ponen la queja porque el caso no pertenecía a ellos. El caso Cuenca del Pacífico es del ICE, no era de la DEA. El señor no tenía jurisdicción. ¿Cómo crees que yo quedé con esa gente cuando se dan cuenta que yo estoy llamando a la novia de este señor para que testifique en contra de él en un proceso que no pertenecía a la DEA? ¿Tú crees que alguien de la DEA salió a defenderme o a decir, no, qué pena, nos equivocamos nosotros? No, cortan la comunicación contigo y chao, te dejan en la mitad del baile, donde uno luce como si uno estuviera conspirándolos o creando casos que no existen. Eso pasa frecuentemente. Ahora, vamos al otro tema. Muchas personas que arrimean la justicia colombiana, a la justicia americana, se sentaron con agentes. Hay una diferencia grande. Cuando tú ya tienes un indictment americano por un gran jurado, en ese momento ya no hay más solución y tienes que de alguna manera hacer tiempo o hacerte culpable ante un juez. Ya el juez decide, pasar tiempo en la cárcel. Sí, pasar tiempo en la cárcel. En el argot, hacer tiempo, pues digamos, es una traducción del inglés que quiere decir estar... Sí, doing time. Doing time. Bueno, sí. Es que yo aprendí todo este tema allá. Me entrenaron allá por años. Entonces, si la persona todavía no tiene un indictment, pues esa persona no tiene la posibilidad de hacer un arreglo que se remite a ¿qué? Dinero, una multa, positivos, mercancía o gente. En ese orden. Si tiene dinero, dinero, si tiene mercancía, mercancía y si no, personas. Esas personas arreglan, hacen sus arreglos y finalmente hacen sus cooperaciones encubiertas y nadie los vincula a nada. Ejemplo claro, que está más que público. Fantasma, Memo Fantasma. Él hizo un arreglo con el grupo 9 de la DEA. Primero estaban preguntando por él en Washington. Una gente que se llamaba Kevin Schreiber. Unos clientes míos lo acusaron. Yo le mandé razón porque yo nunca he sido amigo de ese señor. Nunca me paró bolas y no sé por qué el tema terminó en Miami con el grupo 9 de la DEA, con Paul Cohen. Y Paul Cohen se sentó con él, arregló, hicieron unos arreglos, él entregó unas multas, un dinero, una mercancía, una información. Y Memo Fantasma siguió su vida normal en Europa, poniendo sus dineros en el sistema financiero legal, totalmente legal, respetable, un empresario súper respetable. Esos grupos eran los que se llamaban invisibles, que todo el mundo los ha manipulado diciendo que yo le estaba pidiendo plata a invisibles, cosa que es totalmente falsa. Esas personas finalmente terminan haciendo arreglos con el gobierno y terminan libres sin pagar, sin hacer absolutamente nada. Con el gobierno de Estados Unidos. En Estados Unidos. El pago al grupo nuestro está en ese momento disfrazado o nomenclado como honorarios legales, que muchos no pagaron, porque después de que ya arreglan dicen, no, ya no. Mira el tema de Baruch Vega. Cuando Baruch Vega hacía exactamente lo mismo, arrimarlos y decir que iban a arreglar, cuando a Baruch le hacen el indictment, el caso de Baruch Vega, y tú lo sabes bien, pasó por 9 fiscales. Nadie quería endaimar a ese señor. Nadie quería lidiar con eso porque sabían que en el fondo había una cantidad de porquería. Finalmente, Baruch Vega salió sobreseído del caso y no le hicieron absolutamente nada. Porque esa línea gris que se cruza en esas negociaciones no es tan clara. Cuando uno hace esos arreglos, cuando uno arrima a la gente en el negocio del narcotráfico, cuando tú le haces un favor a alguien de solucionarle un problema, tú cobras. Otra cosa muy diferente que sí lo hacen aquí otras personas es crear el delito, inventarse el delito, crear el delito y luego buscar a la persona para solucionarle el problema, quebrarle la pata y luego venderle la muleta. Eso no era lo que estaba pasando acá, eran casos reales.
inconclusos, no pertenecían a la DEA, porque a diferencia de lo que la gente piensa, la DEA no estaba haciendo esos casos, los hacía aquí la gente de la DIJÍN, y si habían plena identidad y materialidad, se lo pasan a un fiscal en Estados Unidos que lo aprueba, se supone que revisa que toda la carpeta de asistencia judicial está en regla y hace unos indictments basados en un gran jurado. En estos casos no era así, eran casos inconclusos que ni siquiera habían llegado a la DEA, no habían llegado a la DEA, pero podían ser judicializados aquí en Colombia. Entonces, pero observo una diferencia importante, señor sí. Zapata. Usted dice, cuando lo hacíamos para las agencias federales, yo los arrimaba, ellos examinaban su situación, si no había indictment, posiblemente lograban un arreglo antes de prejudicial y entonces seguían su vida libre de todo apremio, o si había ya una acusación formal en el gobierno de Estados Unidos, tenían que pasar un tiempo en la cárcel y hacer otro tipo de arreglos también de plata. Pero no siempre tiempo, no siempre, porque muchas personas que yo arrimé nunca hicieron un día de cárcel, inclusive teniendo indictment. Ok, perfecto. Pero mire la diferencia que yo aprecio. Eso se hacía bajo la supervisión de una agencia federal de Estados Unidos. El dinero se lo entregaban al gobierno de Estados Unidos y usted, como facilitador o las personas que hacían ese trabajo que usted hacía, recibían unos honorarios legales, unos legal fees, como se llama en inglés, justificados, que eran girados por el gobierno a usted. Negativo. No, jamás recibí $1 del gobierno americano. Jamás. Entonces, ¿quién le pagaba eso? ¿Directamente a los narcotraficantes? El cliente. Bueno, ok. Estos $500,000 que usted le estaba pidiendo al señor Flores iban directamente a su bolsillo. No pasaban por ninguna agencia del gobierno. Ahí hay una diferencia. Así es. Bueno, yo le hago una pregunta, Daniel. Es muy sencilla. Sí. Luego de que usted hace el arreglo con él, luego que usted arrima al cliente a hablar con la agencia y ellos hacen su arreglo en dinero, en lo que sea, tú sabes de ahí para allá qué pasa con ese dinero, dónde lo entregan, cómo lo entregan, dónde termina, quién queda con él. No, te voy a dar un ejemplo claro. En un arreglo que hice con una persona que tenía un caso en Miami, no diré nombres en este caso porque es sensible, esa persona tenía unos dineros en una, guardando dinero de una persona que estaba procesada en Estados Unidos. Era una cifra de $5 millones. Finalmente yo concreto la reunión entre los agentes y la persona que tenía el dinero, que iban a arrestarlo ya, iban a ir a arrestarlo. Yo hago la reunión y evito que eso suceda y hago que este señor de manera voluntaria haga un forfeiture y le entregue el dinero a la agencia. $5 millones. Como el señor estaba haciendo un forfeiture y el forfeiture es una entrega voluntaria de dinero, tiene derecho a una devolución de dinero de un porcentaje, como el 15%, algo así, de ese dinero, porque lo está entregando voluntariamente y está evitando todo el desgaste jurídico del proceso. Finalmente se llega a un acuerdo y como el señor iba a recibir un dinero de regreso, entonces dije, porque el dinero no era de él, el dinero lo estaba entregando él de una tercera persona que estaba detenido en los Estados Unidos. Llegamos al acuerdo con el abogado y con el cliente de que como iban a devolver ese dinero, de ese dinero nos iban a pagar a nosotros, nuestros honorarios, porque pues finalmente no nos estaba pagando. En ese momento han pasado de ese momento acá 8 años. Todavía estoy esperando la respuesta de qué pasó en ese proceso. La plata la cogieron ese día. Se apropiaron del dinero en ese momento. 8 años después, no hay ninguna razón, ni para mí, ni para el abogado, ni para nadie, qué pasó con ese dinero. Ni forfeiture, ni devolución, ni nada. Nada. Entonces, para mí, y es mi opinión personal, lo que pasa con ese dinero después de que hacen el arreglo es muy gris. Obviamente, yo no soy nadie para que me tenga que explicar, pero yo personalmente pienso, después de haber vivido todo ese proceso por muchos años, que eso es muy gris. Eso es muy gris. Y muchas veces han habido, como Izaguirre, la gente de la DEA lo dijo, que en las entregas de esos dineros hay pellizcan personas, ahí hacen esto, ahí hacen lo otro, pero como es la DEA, nadie puede cuestionar absolutamente nada. Claro, pero además porque ese tipo de entregas está normatizado, está legalizado, hay una ley que se llama RICO, hay una serie de normas que dan la posibilidad de ese tipo de arreglos. Pero en este caso colombiano,
no había una norma que permitiera que usted se acercara al señor Flores y le pidiera la plata, ¿o sí? No, no había ninguna relación, pero te voy a decir algo también. Lo que te decía ahorita, en este tema del narcotráfico, cuando tú eh, te mueves en ese tema y haces favores a las personas, les solucionas problemas, es normal que tú le cobres. A mí la palabra extorsión me duele, me molesta, me irrita, porque es que yo no fui allá con 50 bandidos a decirle, a mostrarle un proceso chimbo, a decirle, es que esto lo monté yo lo hice. No, yo le dije, señor, ellos me preguntaron que si usted tenía este proceso, léalo. Él lo leyó y la abogada Ruth García lo leyó. Ella misma le dijo a él, está en la grabación, mijo, si puede arreglar eso, arréglelo porque está jodido. Entonces yo le estoy solucionando un problema y lo hice. Yo cumplí mi palabra. Sí, Lo que pasa es que la señora Ruth García tenía una agenda diferente, que desde el primer momento me estaba grabando porque ella estaba trabajando para un agente de la DEA sin ningún permiso en Colombia, sin permiso de la Fiscalía, sin permiso de la DEGIN, sin permiso de ninguna instancia judicial de Colombia, simplemente porque un agente de la DEA le dice el favor, hágame ese positivo para yo sacarla de OFAC. Entonces ella hace eso, ella me hace esa grabación y comienza y me sigue conectando con la misma gente, el sobrino de ella, el socio del sobrino de ella, todo el mundo para que yo siga yendo a solucionarles problemas, para ella estarme grabando y tener un acopio probatorio, de un acervo probatorio, perdón, con el cual poderme joder. Esa es la verdad. Entonces, esto es un tema personal. Listo, perfecto. Yo entiendo, pero digamos, si hay alguna razón para empapelarlo usted, para hacerle esto, es porque no estaba actuando de acuerdo con la ley colombiana. ¿Sabes cuál era la razón? La razón era que Ana Catalina Noguera estaba detrás de un abogado que se llama Luis Valero y ella es súper amiga de Luis Valero porque Luis Valero es el abogado que le manejó a ella y a su hermano todo el tema de extinción de dominio. Okay. Entonces el tema era personal porque ella, cuando yo llego a la primera reunión en la oficina de ella, tiene encima del escritorio y si ella entregó las grabaciones completas, reales, sin editar, porque yo ni les he escuchado. Yo no grabo a nadie ni estoy en ese tema. Sobre la mesa tenía una lista. Decía Ana Catalina Noguera, Paula Espinosa, Gualito, que no me acuerdo el apellido de Gualo, William no sé qué. Todos personas de la fiscalía y yo le veo esos nombres y le digo, señora, ¿y usted por qué tiene esa lista ahí? No, es que yo quiero saber que me cuentes quién le está pagando a ella por investigarme. Y le digo yo, ¿quién? Nadie, ella le paga a la fiscalía. Entonces, ¿por qué está detrás de nosotros? Y le dije, detrás de usted no, señora, está detrás del señor Valero por una cantidad de 10 o 12 años de informaciones que ese señor sí hace lo que te estoy diciendo, le quiebra la pata al cliente y luego lo lleva a OFAC para que OFAC le pague. Simplemente que ellos sí disfrazan el tema muy claro con honorarios legales, pero ellos mismos le dicen, el único que lo puede defender es el abogado Valero, no más. Entonces, él crea el caso, va y cobra, y a él sí le cobra 2, 3, 4 millones de dólares legalmente, porque sí es un tema de honorarios legales. De honorarios legales. Ahora, okay. Un momento. Pero Carlos Ramón, un momento. ¿Usted recibió esos $500,000 y el 100% de esa plata era para usted o usted tenía que entregarle una parte a más personas? Primero que todo, no fueron $500,000, Daniel, fueron 450 millones de pesos. Y de ahí teníamos que partir con las dos personas que estaban en el grupo conmigo, que eran los que tenían la información, y el jefe del grupo, que era el coronel. Era partido en 4. Pero imagínese esto. Ningún funcionario público en Colombia puede recibir dinero por cumplir sus funciones o por dejar de cumplirlas. Eso es claro. Un delito. No estoy diciendo que esto fuera legal. No estoy diciendo que ellos como funcionarios tuvieran la capacidad de hacer de ejecutar un movimiento de ese tipo. Lo tengo claro. Yo no lo estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo es que la palabra extorsión, cuando tú le estás haciendo un favor real a una persona, tú sabes lo que yo pienso de la extradición. Tú sabes los años que yo llevo luchando contra este tema, de todas las injusticias que me ha tocado vivir en los temas de extradición. Si yo le puedo ayudar a alguien, Daniel, a quitarse el tema de la extradición de encima, con o sin razón, en la manera que sea, porque me he dedicado los últimos 18 años a defender temas de extradición, a minimizar las penas de las personas que están en extradición, a sacarlo rápido de allá, con las mismas condiciones que pone el gobierno americano, que en ese momento sí no se quejan.
Cuando yo les producía la información de parte de los clientes para quitarse tiempo, ellos felices la recibían. Entonces ahí sí no decían nada. Entonces, si yo le puedo ayudar a esa persona, le ayudo. Era un tema mío de convicción. Ahora, que obviamente hay que cobrar por eso. De convicción y también de plata. Obvio. Había plata involucrada. Y digamos, usted discute la calificación como extorsión, dice que eso no es así porque usted no les estaba conminando a que les pasaba algo si no lo solucionaba, pero no discute que que lo que estaba cometiendo era un delito con agentes del Estado. Sí. O sea, sí había una red delincuencial involucrada. Sí, porque era nada. Ahora, yo te digo una cosa. Ahora, yo le quiero preguntar una cosa. ¿Cuál era la participación de la fiscal Ana Catalina Noguera en esa red delincuencial? Cero, absolutamente nada. Ana Catalina Noguera tenía el tema de extinción de dominio, estaba detrás de ellos por un tema de corrupción, no más. Ana Catalina ni siquiera sabía lo que estaba pasando. Yo me siento con Ana Catalina Noguera y le cuento a ella el 20 de octubre del 2020, un día después de mi reunión con Jason Klinger, reunión ilegal, por demás. Después de que yo tengo esa conversación con Jason Klinger por 10 horas, que me quitó los teléfonos, que me quitaban los teléfonos con órdenes ilegales y todos los procedimientos que pasó, que todo el mundo ya conoce, y por lo cual hay unas personas procesadas aquí en Colombia del CIU. Ese día yo voy donde a Catalina y le digo, Catalina, yo estaba haciéndole unos favores a una gente de Cali a través de unos amigos míos del CIU Dijín. ¿Cómo así? ¿Qué tiene que ver conmigo? Le dije, nada, pero quiero que sepas, por si te enteras del tema, porque ya me entrevistó este señor, y quiero que sepas, y me dijo, por favor, deslígame de cualquier cosa que te dije, no te tengo que ligar en nada, porque tú no tienes nada que ver en eso. Jamás ella estuvo involucrada. Ella era extinción de dominio, que tenía que ver con un tema que era netamente de narcotráfico. Para ese entonces, la persona, el fiscal que manejaba el tema de narcotráfico era Carriazo. Si hubiera alguien relacionado, sería con Carriazo. Yo jamás conocí a ese señor, jamás. Como jamás conocí a la doctora Mancera, jamás. Ok. No tengo nada que decir de ellos. A ver, señor Zapata, Ana Catalina Noguera, usted le cuenta que tenía unas relaciones con agentes de la Dijín para hacer este tipo de cosas. Sí, y ella dice, deslígueme. Sí. Pero no me vaya a involucrar en eso. No me involucre en eso, que yo no quiero saber nada de eso. ¿Y entonces por qué está presa ella? Ella está presa porque esta señora, cuando pone la denuncia, como te digo, el día que yo entro la primera vez a la oficina de esa señora, tienen un sobre de Manila el nombre de Ana Catalina Noguera, y ella estaba enfocada en el tema de Ana Catalina Noguera porque Ana Catalina Noguera estaba investigando la corrupción, y esa corrupción incluía a Luis Valero, que es un abogado que se ha dedicado a ese tema por 15 años. Segundo, a los agentes de la DEA, Bill Neff y Tarek Rashid, que eran los que manejaban ese tema en ese momento, y por eso ella se volvió una piedra en el zapato en la relación con los americanos. Como ella está trabajando, ya Bill Neff se lo habían llevado de acá, ya Tarek Rashid se lo habían llevado de acá, lo habían sacado de Colombia, y vino Jason Klinger. Jason Klinger es el amiguito de Valero que lo pone a hacer el tema todo para que me grabe y todo el tema, para poder cuidar y proteger a su compañero William Neff, que es el que sale con el fusil en ese operativo. ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? Ellos iban detrás de la cabeza de Ana Catalina, porque decían... ¿Pero por qué razón está presa ella? Por una llamada de teléfono, porque una chuzada de teléfono, perdón. Ella, independiente del trabajo que teníamos, que estábamos desarrollando, me pide un día el favor y me dice, Ramón, yo tengo una pareja sentimental de mucho tiempo, hay una persona que se está metiendo en ella y me está dañando la relación. Yo necesito probarle a esa persona, a mi pareja, pues a esa persona, que esa mujer no es lo que él piensa. Por favor, detecta eso. Me lo pidió en no sé cuántas ocasiones, hasta que finalmente, como yo tenía la facilidad con estos muchachos del CIU, le dije, viejo, sin pagar un peso, Daniel, sin pagar un peso, de favor, viejo, haceme un favor, mira este número de teléfono, chusa. Es más, en los chats aparece la conversación donde yo le digo, ese es el número, y él me contesta, señor, ese teléfono pega en el retiro, esta es la mamá, la hermana, la tía, el papá que es sordo. Y le digo yo, algo de infidelidades, y me dijo, negativo, señora, no habla y no de trabajo. Ana, esto no es sino de trabajo. Pero ¿cómo así? Yo sé que así. Yo ni siquiera sabía quién era la señora. De regreso a los 15 o 20 días me dice, ahora sí sé que está hablando con alguien, yo no sé qué. Bien, John, por favor, haceme otra vez lo del número de teléfono.
vuelve y lo conecta, estuvo conectado 4 días. Señor, ahí no hay nada. Yo, Catalina, ahí no hay nada, absolutamente nada. Punto. Eso fue lo único que se habló. Pero fíjese una cosa, señor Zapata. Usted se acerca a ella y le dice, yo estoy haciendo esta cosa con la gente del CIU, con los de la DIJÍN. Y ella le dice, a mí no me involucre en nada. Y después le dice, bueno, ya que usted tiene esos amigos, ¿por qué no me chupa? Antes. Ah, fue antes. Antes. ¿Y ella cómo se imaginaba que usted tenía la capacidad para chuzar teléfonos? Daniel, yo tengo capacidad para hacer muchas cosas. Como te digo, yo 20 años en este país, 20 años en este tema, y yo tengo la capacidad de hacer muchas cosas, ya lo sabía, por eso me buscaba, porque yo me movía en todos esos ámbitos. Lo que te digo, te repito, Daniel, el tema en este negocio del narcotráfico, de la guerra contra las drogas, es sucio, de punta a punta. Aquí ya no se sabe quién es el bueno y quién es el malo. Si los buenos, yo lo decía a Klinger, le decía, pero señor, si usted se supone que es el bueno, ¿por qué tiene que hacer cosas ilegales para judicializarme a mí? Porque usted se comporta de una manera más bandida que yo. Usted es más bandido que yo. Bueno, ¿cómo conoció usted a Catalina Noguera? Catalina Noguera me la remiten desde, ella va en este proceso que tiene de investigación del tema Meritage, ella va a Estados Unidos a entrevistar a Rogelio, que se llama Carlos Mario Aguilar. Carlos Mario Aguilar le dice, yo solo participo en el tema del lote cuando le hicieron un cobro de narcotráfico al hijo de Iván López. El que conoce toda la génesis de ese tema hacia atrás, que era socio de Iván López, es Carlos Ramón. Vaya, hable con él, y él me llama y me dice, él es mi amigo, todavía hablo con él. Somos amigos desde los Pepes, imagínate, desde el 91, que él era el escolta de Juan Pablo Escobar, infiltrado ahí del CTI. Estamos, mira, esta señora. Y después fue el jefe de la oficina de Envigado, pues, después fue el jefe de la oficina de Envigado. Para situarlo históricamente. Para posicionarlo. Sí. Entonces, me pide, Ramón, ¿le puedes explicar a esta señora esto? Ese tema de Meritage, todo el mundo sabe que yo lo conozco de memoria de punta a punta. Iván López estaba preso conmigo, fue mi socio y sé que no fue ningún secuestro. Ella viene y me entrevista, nos entrevistamos. Yo le di toda mi declaración. Me dijo, bueno, la declaración está muy clara, pero es que aquí nadie firma nada, entonces de nada me sirve. Y dije, ¿cómo así, doctora? Sí, es que aquí todo el mundo cuenta historias, pero nadie se responsabiliza, nadie firma. Y le dije, yo le firmo. Cuando yo digo una cosa, doctora, yo la sostengo. A ver, la firma, le firmo y huella. Soy yo el que lo digo. Y si eso es mentira, pues que me judicialicen si es que estoy mintiendo. Y eso que no era una declaración juramentada ni nada. Le dije, yo lo hago y se lo sostengo y voy a juicio y lo que sea, porque es la verdad. Ella me dice, bueno, por lo menos alguien ya sostiene lo que dice. Y en ese recorrido de mi historia, de lo que pasó con Meritage de la historia de Iván López desde el 90 y pico, 96, que fue el secuestro del hijo, me dice, pero usted como que los conoce a todos. Le dije, sí, doctora, yo los conozco a casi todos porque me moví en Cali, me moví en Medellín, me moví en Bogotá, conocí mucha gente. Y luego de que salí, terminé de pagar mi tiempo en prisión, salí y comencé a trabajar defendiendo personas de extradición. Y entonces uno asiste a los debriefing, a las reuniones, a las entrevistas y se acaba de contextualizar de lo que está pasando actualmente. Y eso duró del año 2005 al 16, son 11 años más. Entonces le dije, yo tengo todo eso clarísimo, yo me muevo en ese medio y tengo acceso a muchas personas que son de ahí, de la mata de la información. Bueno, usted sí me podría ayudar con eso. Entonces ella me empieza a consultar temas precisamente de corrupción. Yo no conozco a Luis Valero, pero sí tengo una cantidad de clientes que él ha robado, literal, robado. Eso sí es una extorsión. Pero como va acompañado por los agentes de la DEA, no pasa nada. Ahí sí no pasa nada. Pero han robado una cantidad de gente. Quiero volver al caso de Catalina Noguera. Sí, es una persona, digamos, de una familia muy, muy conocida y muy prominente, en altísimos cargos de la Fiscalía General de la Nación, primero con el fiscal Néstor Humberto Martínez, después con el fiscal Francisco Barbosa. Todo. ¿En qué momento dos mundos que son aparentemente tan distintos como el suyo y el de ella terminan confluyendo? ¿Qué tan lejos llegó esa relación, Carlos Ramón? Usted sabe lo que se ha dicho y quiero oír de usted qué fue lo que pasó ahí. Nosotros comenzamos a trabajar ese tema de la corrupción y yo empecé, ella tenía como bandera
acabar con esa corrupción que giraba alrededor de una directora anterior que se llamaba Andrea Malagón, que tampoco la conocí, que es la directora de extinción de dominio, la directora nacional de extinción de dominio en la época de lo de Meritage. Esa señora tuvo relación con una cantidad de personas conocidos míos de la época del narcotráfico. Gabriel Puerta Parra, Ignacio Álvarez Mellendorf, una cantidad de personas que ya lo extraditaron y volvieron y están en esa unidad de extorsión de dominio todavía por 16 años. Nosotros llevamos 22 años en extinción de dominio y nunca avanza. Los predios los regalan, los venden ahora sacar una nueva figura de enajenación temprana para rematarlos antes de que se fallen. Tenemos 23 predios en improcedencia que se supone que van a devolver segunda instancia, pendientes de una firma, y han pasado 4 años y nadie firma. Y los bienes siguen disfrutando esos testaferros que tienen esas propiedades. Ahora, esta señora y yo estamos trabajando en el tema. Yo le arrimo todas estas personas porque son testigos y personas que sufrieron corrupción, sufrieron pagos por cosas que estaban vinculadas a la investigación de ella. Entonces yo le empecé a presentar testigos, le empecé a traer personas que igual que yo, igual que el Puerta, igual que Ignacio Álvarez, tenían el proceso de extinción de dominio de años. Entonces traté de sentarla con una cantidad de gente con una finalidad, Daniel, entregar todas las propiedades. Quíteme lo que me van a quitar y déjenme lo que me van a dejar ya, pero cerremos ese tema, que es que del proceso de extinción de nosotros se han muerto 6. Entonces, ¿a quién le van a entregar los predios? A los nietos nuestros. En ese proceso comenzamos una relación amistosa. Daniel, si tú crees que yo tuviera una relación romántica, como la gente dice, yo le iba a ayudar a averiguar el tema de su novio, que le estaba haciendo infiel, o no sé qué, que después resultó al contrario, resultó que el señor sí era casado con esa señora y ella era la que era como la novia. Si yo le estoy ayudando a ella en eso, yo y la pareja de ella, ¿tú crees que yo le estoy a ella ayudando a que pille si el novio puede arreglar su relación con su novio de toda la vida o no? Obvio sí. No, obvio claro, no. Claro, pero lo que va quedando, digamos, en evidencia es que ella recurrió a usted para pedirle un favor claramente ilegal, que era... ilegal, pero yo te voy a decir algo, Daniel, honestamente, esos favores finalmente, en este momento, o sea, y ella en su calidad de funcionaria pública, sí, es más grave, pero eso pasa aquí, que habían usado una carta de la DEA. Daniel, estoy documentando precisamente cuántas veces se han usado cartas de la DEA para hacer para chuzar teléfono, mira el mío, a mí, el señor. ¿Se interrumpió la señal? Creo que se interrumpió la señal momentáneamente. Sí, señor. Me parece interesante lo que estaba contando el señor Zapata, porque pues no, se interrumpió la señal un momento, pero sigamos. Estaba diciendo que se volvió a interrumpir. Se volvió a interrumpir. Ya, sí, parece que está bien. Internet del señor Zapata. Estaba narrando que yo soy víctima de la misma carta. Hacen una carta diciendo que yo hago parte de la oficina de Envigado, que estoy mandando cocaína de aquí a Panamá y de Panamá a Europa y a Centroamérica por un informante que habla en Boston, Massachusetts. Obvio, eso no existe. Si algo tiene claro toda la DEA en este país es que el único que no está traficando soy yo, el único. Aquí todo el mundo trafica. Y lo tienen claro, pero esa misma carta me la pegan a mi proceso y con eso van donde el juez 29 de narcotráfico y le dicen, fírmeme una orden de allanamiento y una orden de allanamiento allanamiento de electrónicos. Y con eso me hacen un procedimiento ilegal, con la misma carta que le han pegado a todo el mundo, con la misma. Y con esas mismas cartas van y piden, vaya, intercepte estos números de teléfono. Eso, decirle a un agente del CIU que no chuse un teléfono, él es como decirle a un chef que está haciendo una paella que no se coma 2 camarones en la preparación de la paella. Así de sencillo, Daniel, porque eso se volvió un mecanismo normal. Se normalizó el tema. Digamos, en Colombia hemos tenido una larga tradición de mal uso de las interceptaciones telefónicas y de la inteligencia del Estado, que se ha usado políticamente para perseguir contradictores, para espiar jueces, para espiar periodistas. Y digamos, no es exótico que termine usado incluso para solucionar una situación romántica, pero usted está seguro
que la participación, la relación de Catalina Noguera con usted no pasó por otro tipo de ilegalidades, además de esa? Daniel, la fiscalía, yo te voy a decir una cosa, el grupo del doctor Burgos, el grupo investigador del doctor Burgos, para mí es un grupo brillante. Esa gente esculca y esculca y esculca por todos lados. A mí me habían quitado los teléfonos de manera ilegal el señor Klinger y luego yo en el proceso con ellos, yo pido que me devuelvan mis teléfonos porque lo de ellos ya no servía, eso es fruto del árbol envenenado. Yo pido voluntariamente que me traigan mis teléfonos de afuera para yo aportarlos al proceso con una sola finalidad, probar que todo lo que estoy diciendo es cierto, que no había absolutamente nada. Hoy, al día de hoy, el fiscal Burgos, su grupo investigativo que es excelente, exhaustivo, profesional, no han podido encontrar una cosa ilegal entre la relación mía de Ana Catalina, o sea, de ilegalidades, de extorsiones, de PLM, nunca la han encontrado. Y no la van a encontrar, porque, Daniel, tú me conoces, yo cuando hago las cosas te la digo de frente, sí, lo hice, y esto te lo digo, no lo hice, y con esa señora menos, esa señora no necesitaba eso, ella estaba enfocada en su tema anticorrupción y casó una pelea mal casada, casó una pelea con agentes de la DEA y con Valero, que es como un agente de la DEA, tiene más poder que los de la DEA aquí, y él hace y deshace en este país. Haber tratado de acabar ese nicho de corrupción que estaba relacionado con Luis Valero, eso fue el acabose para ella. Por eso a ella le pidieron la renuncia. Se volvió una piedra en el zapato. No hay corrupción con esa señora. Jamás hubo una relación romántica. No es mi tipo de mujer, no es la mujer del nicho de edad que a mí me gusta. Cero. Era única y exclusivamente el desarrollo de las investigaciones que teníamos puntuales. Bueno, no más. Hace unos días el periodista José Andrés González de la cadena Caracol reveló una declaración suya, señor Zapata, en la que usted asegura que la abogada Ruth García le dijo esto sobre la vicefiscal Marta Mancera. A ver, oigamos la grabación, Jonathan, si nos puedes rodar. Y ella ayudó a mucha gente, ella le limpió el pasado a una cantidad de gente. 06 en este país no tiene ni un semáforo, pues en rojo. Ella ayudó a mucha gente y manejó aquí mucha gente, una persona de mucho poder. Acabó. Yo le quiero preguntar si a usted le consta que la señora vicefiscal haya hecho algo ilegal, algún tema, algún asunto por el que deba ser investigada a partir de esa declaración. Negativo. Yo no tengo conocimiento de esa señora. Nunca la conocí en la época en que se supone que esa señora fue directora de fiscalía. Yo ni siquiera vivía en este país. Yo estaba en Estados Unidos. Yo no conozco nada de Cali, ni sé nada de Cali. Yo no conocía a esa señora Ruth. De hecho, me senté al lado de ella y yo no sabía quién era. Yo no tenía ni idea que era Ruth García. Tenía nombre, sabía que existía en el sistema Ruth García, el nombre por un tema del exmarido de ella que se murió, lo mató o no sé qué asunto con una cantidad de cosas con ella, pero no tenía ni idea quién era físicamente ella. Yo no conozco nada de la vicefiscal Mancera, nunca lo dije y en las explicaciones lo digo claramente. Todo este tema empieza porque Ruth García le da una declaración a un fiscal anticorrupción vía telefónica y en la grabación se escucha cuando el fiscal le dice, esto es una grabación oficial, esto es una declaración oficial, va a ser grabada. Ella pone la queja de que un cliente de ella no le cursa un principio de oportunidad que tiene que llegar al fiscal general porque la señora Mancera, la doctora Mancera, ella dice que se la está obstruyendo. Ella es la que lo dice. Yo ni siquiera la estaba parando bolas. Yo estaba mirando por otro lado. Luego ella me explica a mí por escrito, en mi agenda, lo tengo todavía y lo aporté al proceso, con su letra, y hace las flechitas de esta con esta, que porque ella estaba beneficiando a una fiscal que llama Ana Victoria Nieto, que tampoco la conozco. Ella me pone la queja, ella me cuenta la historia de lo de Cali, ella me cuenta qué es lo que está pasando en Cali en los años en que yo no estaba acá. Fueron conversaciones extensísimas, Daniel, de 10 de la mañana a 7 de la noche, todo un día hablando, horas y horas y horas. Ella entregó apenas 6, hay por ahí 15 grabaciones. Entonces, ella es la que me habla de ese tema porque yo no la conozco. Yo no tengo nada que decir de esa señora. Ella, Ruth García, es la que vive en Cali, maneja el sistema judicial en Cali, manipula el sistema judicial en Cali por años. Yo eso no sé. Pregúntenselo a Ruth García. De hecho, creo que ya el doctor Burgos la entrevistó al respecto.
No sé la respuesta, no conozco las respuestas de ella porque no hace parte de mis funciones saber lo que el uno dice o el otro dice. Yo digo lo que yo tengo que decir. Yo no tengo nada que decir de la doctora Mancera. Hablando de lo que usted tiene que decir, usted está en este momento en detención domiciliaria negociando con la fiscalía. ¿Nos puede decir cuál es la información que está entregando o que promete entregar a cambio de lograr un principio de oportunidad? Obviamente, Daniel, no te puedo decir. Te puedo decir de lo que ya ha pasado. Parte de la información que yo entregué de la corrupción es las acciones de esta señora fiscal Mónica Valencia Charri en relación con un agente que es Ricardo Patiño, que es el que me hizo ilegalmente el allanamiento, pues el firmó el documento de los papeles, mintió al decir que la extracción la habían hecho el 25 de noviembre, cuando la extracción la habían hecho el 19 de octubre, y una cantidad de irregularidades. Esa doctora Mónica Valencia Charri tiene una relación larguísima con el señor Valero y todos los clientes del señor Valero, y todo eso que tiene que ver con Valero. Mira, apenas empezó el tema de Valero y de toda esta gente, aparecen testigos. Ya el uno llama y dice, vea, a mí también me hizo esto, a mí también me hizo esto. Eso se abrió un boquete inmanejable, porque es que son años y años y años de perjudicar a una cantidad de gente. Entonces, bueno, yo conozco temas de corrupción al interior de diferentes entidades del Estado, y es lo que estoy trabajando. Y estoy aportando mis pruebas. La Fiscalía, la Procuraduría, la Policía. No, la Procuraduría no tengo nada, señor procurador que sale en ese organigrama, ni lo conocí un día que fue al hotel a almorzar con mi hermano, es amigo de mi hermano por un tema de fútbol. Tienen no sé qué sociedad de una cosa de jugadores o no sé qué de fútbol, y son hinchas de no sé qué, y viajaban juntos a Argentina y a todos lados detrás de un equipo de fútbol. Me lo presentó mi hermano en un almuerzo, me dijo, ve, están aquí, esta cuenta está en la cuenta tuya. Sí, claro, no hay ningún problema, yo atendía a todo el mundo en el hotel. Ese señor lo vi una o dos veces, no más. Cero que ver con la Procuraduría. De la Fiscalía está el tema de Mónica Valencia, y hay otra persona de la Fiscalía que también está envuelta, que no te puedo decir el nombre, que está en una investigación en este momento. Nada que ver con esos 20, nada que ver con Daniel Hernández, nada que ver con Daniel Cardona, nada que ver con ese señor Barbieri, nada que ver con un señor Marco Tulio no sé qué, que es amigo de este procurador. Cero que ver con ellos, no eran ni amigos míos. Fueron el señor Diego Patiño, un representante a la Cámara que aparece relacionado ahí, parece que lo ponen, es porque se llama igual a otra persona que sí tenía relación con otra persona que yo lo conocí en negocios normales de propiedad raíz. Nunca se llegó a ninguna negociación, pero hay fuentes humanas vinculadas al caso que dicen que él era otra línea de corrupción. No hay nada, ni siquiera ese señor lo vi 3 veces en mi vida, no más. A ese otro, a el que aparece en la foto, es un homónimo, porque como te dije, ese organigrama se hizo en la primera semana de investigación, era una hipótesis investigativa. El grupo de policía judicial empezó a analizar uno por uno los 20 nombres que aportaron las fuentes humanas, que entre ellas está Ruth García, obviamente, diciendo que yo tenía corrupción con todas estas personas. De esas 20 personas aparece únicamente el intendente Redondo y el coronel Durán. De resto, las otras personas, abogados, el doctor Puerta, que ya te expliqué el contexto de por qué estaban ellos, Ignacio Álvarez, que fueron testigos de la corrupción, Daniel Hernández, que era la persona que recibió la información de la corrupción de parte de Puerta, y de eso. Los organigramas los hizo el señor Daniel Hernández para el tema de corrupción que pusieron y se quejaron y denunciaron Puerta y Mellendorf, ellos dos. Y cuando esa entrega de organigramas, no fue que los entregaron, ellos dijeron, mire, esto es así, así, así como usted dijo, y ellos se sentaron ese día en la finca del doctor Puerta y dijeron, sí, esto fue aquí, esta persona no va acá, el que me llamó fue este, el que le dijo este, al que yo le pagué fue este, el que hicieron fue esto. Eso era una investigación aparte. Pero entonces los apartes de la declaración los cortan los noticieros y dicen que esos organigramas que entregó la Fiscalía nunca entregó nada. Estaban puestos en una mesa, los corroboraron con los acusadores y iban enfocados en una corrupción de una señora que se llama Andrea Malagón, punto, no más. Señor Zapata, usted tiene 2 fotografías, las podemos ver en este momento,
en las que aparentemente un agente de la DEA participa en una operación de extinción de dominio en Colombia, armado con un fusil de asalto y acompañado por militares colombianos. Ese se puede ver aquí en esta foto. ¿Quién es el agente de la DEA que aparece ahí fotografiado y qué quiere usted probar con esas fotografías? Mira, la persona se llama Bill Neff, era la agente que estaba aquí antes de Jason Klinger. Esa persona lo trasladaron de acá para Utah porque tiene una investigación por OFAC, por vínculos con Valero y con toda esta gente. Eso que él está haciendo ahí es ilegal. Él no tiene por qué estar armado. Mira la otra gente de la DEA que está al lado, que la monita, ahí yo probé el nombre de ella, tiene un nombre que yo lo entregué, no recuerdo en este momento, ella no está armada ni tiene nada. Primero que todos los agentes de la DEA no tienen por qué asistir a ese tipo de diligencias de secuestros de propiedades. No es un allanamiento en el cual estén buscando una persona. No van a arrestar a nadie, están tomando posesión de un bien. Ellos no tienen la potestad para hacer eso. Segundo, ya lo había hecho 2 años antes en la casa del mismo señor, José Byron Piedradita. Y el señor José Byron Piedradita se convierte en su enemigo porque este señor, al igual que te estoy explicando desde el principio, va y aborda a las personas, se lo llevaron, llámelo, dígale que le tengo una investigación. Piedradita fue yo con él y te aclaro, Piedradita no es mi amigo, somos enemigos, claramente. Y lo llama y le dice, el señor llega muy elegante, de saco, corbata, y le dice, buenos días, ¿cómo le va? Usted me llamó. Yo a usted no le como de corbata, ni de vestido, ni nada. Usted es un delincuente, usted es un bandido, usted es un yo no qué. Este señor se le molestó y se paró y le dijo, entonces, ¿para qué me llama? Entonces no me llame, yo soy tan bandido, no me va a creer, adiós. Se paró y se fue. Esa fue la peor ofensa que le pudo haber hecho al señor Bill Neff, que es un neurótico. Pues desde ese momento en adelante arrancó a aplastarlo y a joderlo por todos los lados del mundo. En la audiencia de Ricardo Patiño entregan una placa, muestran una placa en defensa de él diciendo que la DEA le da esa placa porque con la ayuda de él se procesó, se investigó, se judicializó, se extraditó y se le dio cárcel de por vida al señor Piedradita, que es harta de mentiras. Piedradita hizo 1 año por un caso en Washington, que fue lo de los $15,000 que se supone que le pagó a un agente de la ICE que se llama Chris Chichón. 1 año fue lo que pagó. Nada tuvo que ver Patiño en eso. Era un caso de Washington con un fiscal que se llamaba Lucas, no me acuerdo el apellido. Patiño no tuvo nada que ver en eso. Pero cuando tú eres amiguito de un agente de la DEA, el amiguito te protege y te autoriza para que tú hagas lo que quieras y nadie te puede tocar porque yo estoy bajo la protección de Bill Neff. Entonces los que se volvieron amiguitos de él, porque Valero se los arrimó, entonces ellos sí pueden hacer, decir, traficar, hacer lo que quieran porque de la DEA lo está protegiendo. Pero si ese enemiguito, como este señor Piedradita, lo aplasta, lo apabulla, va y se le mete a la casa. Ya la Procuraduría se había manifestado con respecto a ese allanamiento ilegal que hubo un allanamiento ilegal que hubo en la casa de ese señor aquí. Ese señor Bill Neff metido en el closet de la mujer, escarbando entre la ropa de la mujer. Y el otro señor de atrás, Mauricio Nieto, toma la foto sin saber que al fondo había un espejo. Resulta que por esas fotos que se tomaron, que quedaron en la cámara de seguridad de la casa, el investigador de ese caso del señor Piedradita presenta ese libro para probar las irregularidades de ese procedimiento. ¿Quién era la fiscal de extinción de dominio? Mónica Valencia Charri, hoy vinculada al proceso por lo mismo, por corrupción. Ese libro que entregó el investigador desapareció, simplemente nunca apareció, porque lo desapareció Mónica Valencia Charri. Y por el investigador haber tenido la osadía de decir que este señor Bill Neff había hecho un procedimiento ilegal, en contraprestación a eso, lo montaron en la lista OFAC vinculado a Ruth García. Sí, un investigador, trabajador de la Fiscalía por 30 años, condecorado hasta el techo. Y ahí sí no, como se atrevió a atacar a Bill Neff, lo montan en OFAC en castigo. Ahora, la Procuraduría se pronuncia, se quejan de las actividades ilegales de algunos agentes de la DEA. Y este tipo, saltándose todo eso que pasó, vuelve a la finca armado con GoPro y fusil y todo, como si fuera para la guerra de Vietnam, a ver qué es lo que tiene que hacer en la finca de él. Hay más fotos de él sentado en la sala con Ricardo Patiño y con Mónica Valencia Charri, que le autorizaban todo eso. ¿Cómo se llama eso? Instrumentalizar
el aparato judicial de Colombia en beneficio de él para temas personales. Si eres amiguito, te protege y tienes derecho a 1000 acciones. Si no eres amiguito de él, te va a aplastar y va a meterse en todo y va a hacer todo porque nadie lo puede tocar, porque es un agente de la DEA. Después es todopoderoso. En tantos años haciendo periodismo, he tenido que conocer agentes de la DEA también en Colombia, muchos de ellos, y recuerdo haber visto que sí estaban armados, que era usual que llevaran armas. Nunca vi un fusil, desde luego, pero sí los vi armados en Colombia y me imagino que lo hacían con un permiso del gobierno colombiano. Tienen un arma de dotación para defensa personal en algunos lugares, no siempre. Primero. Segundo, el tema de este señor no es solamente lo del fusil, es el hecho de que asista a ese tipo de allanamientos. ¿Por qué no asiste a los de otras personas? Solamente el de José Byron Piedradita. Repito, no es mi amigo, pero es que esto es un tema personal. El señor Piedradita se atrevió a desafiar a este señor porque este lo insultó y él creyó que porque era de la DEA, el otro se le iba a poner a llorar y no. Dijo, usted no me llame, ¿para qué me llama? Adiós. Se paró y se fue. Ah, no, se le volvió, pero target número 1 de por vida. Y no tuvo nada que ver en el caso de él. José Byron estuvo en Estados Unidos extraditado, pagó un año, volvió y este señor no le pudo hacer nada. Ni Patiño, ni Ricardo Patiño tampoco. Y le dan una placa así de grande diciendo que gracias a él, José Byron Piedradita salió de la vida de Colombia, o tener esa persona en prisión de por vida, hace de Colombia un país mejor. Viejo, es esa sarta. Ve, te voy a decir una cosa, Daniel. Yo llevo trabajando muchos años en este tema. Yo conocí a gente de la DEA, derechos legales, claros, transparentes, años, hombres de palabra, entrenados para lo que es capturar mercancía, hacer operaciones antidrogas. La gente de ahora eso es un circo, viejo. El uno inventa el otro amiguito de este y protege al otro, este es amiguito del otro y protege al otro. Cada delincuente tiene un agente, entonces yo le pongo la queja a mi agente y mi agente llama y evita todo lo del tema que dijeron de lo de los invisibles y que era que estaban pidiéndole plata. Yo le dije a Jason Krieger, muéstreme uno que tenían como 15 testigos a la cual se le haya pedido plata por ese tema. O por interpuesta persona, póngale que no yo, que yo haya mandado a un abogado, un primo, un tío, alguien a pedirle plata. No apareció ninguno. ¿Y sabes por qué fue todo el escándalo? Porque cada uno de esos señores que está allá llamó a su agente a ponerle la queja. Nos van a quitar las cosas en Colombia, pero ¿cómo así si tenemos un arreglo con ustedes? ¿Qué tenía que ver una cosa con la otra? Es que aquí ese tema de que cada uno tiene su agente y el agente va y ejerce presión por aquí y por allá, si es amigo o enemigo, se volvió un circo. Daniel, se volvió un circo. Bueno, pues ha sido una entrevista muy interesante con Carlos Ramón Zapata. Seguramente su caso va a ayudar a develar procesos de corrupción en Colombia y en Estados Unidos que han permanecido ocultos por muchos años. Muchas gracias por esta conversación y seguiremos pendientes de su proceso.